Atención, este es un mensaje para toda la comunidad. La interview está por comenzar. Un programa de entrevistas para conocer un poco más de quienes hacen de su entorno algo excepcional. Esto es La Interview. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Interview, un podcast que busca conocer un poco más de quienes hacen de su entorno algo excepcional, y esta vez pues no es la excepción, valga la redundancia, ya que estamos con un par de invitados, yo diría de honor, ya que efectivamente han transformado su entorno, el entorno en el que habitan, y estoy hablando de Isabel Fernández Vega y de César López Mendoza, ambos fundadores de ¿cómo llamarlo? El colectivo Quecholarte. La asociación civil Quecholarte y Cultura. Tengo entendido que funcionan como una ONG. Así es. Y posteriormente son los que consolidan un centro cultural. ¿Es correcto? Es. Entonces, antes de que entremos en el tema de la entrevista, me gustaría que ustedes nos dijeran, a través de su propia palabra, quién es, en el caso de Isabel, quién es Isabel, a qué se dedica y de qué va la vida y obra de Isabel Fernández Vega. Bueno, hola, gracias por la invitación. Un honor también estar aquí presentes. Bueno, soy Isabel Fernández Vega, ingeniero civil de profesión, pero apasionada por la historia y la cultura de Quecholac, que es mi pueblo adoptivo, porque en sí soy originaria de Teciutlán, Puebla. Okay. Y bueno, por azares del destino llegué hace 25 años a Quecholac, y de ahí surgió toda esta inquietud de conocer sobre la cultura, que bueno, ya con el paso del tiempo descubrimos que es algo así como muy bonito, ¿no? Y desconocido. Y bueno, la vida se me va en investigar, en estar en el museo, en tratar de divulgar todo el conocimiento que vamos adquiriendo principalmente a las nuevas generaciones, a los niños. Ok, y en tu caso, César, ¿qué podríamos decir sobre ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y de qué va tu obra? ¿De qué va tu labor? Antes que nada, agradecerles la invitación y honrado de estar aquí con ustedes. Pues yo soy César López Mendoza, para servirles. Soy también ingeniero civil de profesión. Además tengo otra licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas. Okay. Y pues junto con Isabel, con su esposo Jorge, con otros dos compañeros de allá de Quecholac, fundamos la Asociación Civil Quecholarte y Cultura hace ya por ahí de 7 años. Parte del objetivo de la asociación era crear un espacio donde pudiéramos difundir la historia, presentar mucha material con el que contamos, piezas arqueológicas, etcétera, ¿no? Exhibir el arte en un espacio que ahora es el museo. Okay. Y con el cual tenemos ya, pues estamos por cumplir 3 años. 3 años este próximo 22 de julio, ¿no? En este mes. Entonces, pues me dedico a trabajar independientemente con el tema de la ingeniería, de la obra, pero apasionado por generar siempre cuestiones de bien, ¿no? Para el entorno, para el bien común. Y parte de eso fue eso. Te platico rápidamente cómo se formó el tema de la asociación. Claro. Como bien lo dice Isabel, es un tema importante recalcar que el hecho de que alguien externo al municipio, ¿no?, se haya interesado tanto, se haya metido tanto a la investigación, a todo este tema, lejos de la gente que a lo mejor en un inicio somos originarios de ahí. Sí. A veces siempre tiene que pasar, no llega alguien de fuera a incomodar un poco. Por decirlo de alguna manera, efectivamente, Mucho. ¿no? Entonces, su esposo Jorge es originario de Quecholac, es como ella llega ahí. Sí. Y pues con Jorge lo conozco desde niños, entonces había una amistad. Y un día tomaron la iniciativa de invitar artistas a una exposición en una feria patronal, para que hubiera un tema cultural, ¿no? No fuera solo la feria como siempre se ha realizado, que solo el baile o
pues los juegos mecánicos, la cuestión religiosa, ¿no? Sí, los eventos acostumbrados meramente en torno a lo patronal, ¿no? Exacto. Entonces, que hubiera otra vertiente donde pues se manifestaran artistas con sus obras, sobre todo eran pictóricas. Entonces, pidieron apoyo en su momento en el ayuntamiento en turno, no hubo el apoyo. Y pues entre ellos dijeron, no nos vamos a desanimar, ¿no? Vamos a buscar la manera de lograrlo. Lo que se buscaba era darles para la gasolina y la comida, ¿no? Que estas gentes también venían con un tema filantrópico, ¿no? Nada de buscar una pues, beneficio, ¿no? Por amor al arte, sí. como quien dice, ¿no? Entonces, Jorge dijo, no, ¿sabes qué? Vamos con César, él nos ha apoyado para peregrinaciones o para algún bien común, ¿no? Sí. Se acercaron a mí y yo le dije, claro, con gusto, no, por supuesto, eso está padrísimo, ¿no? Eso se necesita, ¿no? Iniciativa para hacer algo así, y si ya la tuvieron y tienen el contacto con esos chavos, vamos a hacerlo. Fue como nos juntamos ya en ese acercamiento que tuvimos. Tuve la oportunidad ya de conocer a su esposa, que la ubicaba perfectamente, pero no habíamos tenido la oportunidad de tratarnos. Me invitan a su casa y logro ver una colección de piezas arqueológicas que te mencionaba, bastante acomodada. Porque pues la tenía bien clasificada, ¿no? Me llamaba la atención que tenía una vitrina donde tenía dónde la localizaron, por el tipo, ¿no? O sea, bien separada, ¿no? Cuando yo la vi dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, qué padre. ¿Por qué? Porque yo no hice eso cuando yo también tuve esa oportunidad, porque de niño era algo cotidiano que hacíamos, ir al cerro a juntar caritas, decían. Y lo escuchabas de los primos, lo escuchabas de los vecinos, lo escuchabas de la familia. Era una actividad popular. Sí, exacto, porque llegabas a una zona donde era un llano, o bueno, no, en este caso era la meseta del cerro. Sí. Hay otras partes, ¿no? Pero en particular era esta meseta del cerro, donde al momento de trabajar la tierra, pues sacaban tepalcates, caritas. Entonces era muy curioso ver quién encontraba la mejor, la más grande, la más completa. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, yo digo, ¿dónde dejé todo eso? Porque nadie me dijo, oye, esto es a raíz de una historia, de algo que estuvo aquí, que me dijeran, oye, ¿qué cultura es? O sea, ni en la escuela, ni mi familia, ni un mayor, nada, ni nadie que me hubiera hecho. Estuve ahí como que un choque de ¿qué onda, no? Sí. Y fue cuando le dije, oye, no, esto lo tenemos que exhibir. Hay mucha gente que sí tiene la colección, a lo mejor no como tú clasificada. Así como esa, mucha gente tiene. Muchísimas, grandes, ¿no? O sea, okay. Y recordaba en ese momento que le dije, oye, y mucha se perdió porque la gente la vendía, la empeñaba, llegaba un antigüero que le llamaban, obviamente, seguramente la persona conocía perfectamente del valor que tenían, lo que para nosotros tal vez era basura, ¿no? O no necesariamente las piezas arqueológicas, pero en muchas ocasiones, pues a lo mejor un metate que dices, oye, está roto, pues ya no me sirve, y lo avientas y te consigues otro. Y a lo mejor esa persona decía, no, hombre, hoy que veo espacios actuales, ¿no? Donde ocupan de decoración la basura, porque así lo veo. No quiero decir marcas ni nombres, pero taquerías donde de repente están adornadas con todas los metales que son de basura, literal, que sobró de la bicicleta oxidada que estaba tirada ahí. Sí, la hojalata. Fierro viejo, exacto, sí. Pegada en el plafón, media soldada, y luego un acabado, ¿no? Y luce. Dices, oye, mira, este es un manubrio de un triciclo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese antiguero sabía perfectamente que nosotros desconocíamos y se aprovechaba de eso, ¿no? Seguramente pues, lo malbarataba la gente. Y es triste porque dices, ¿cuánto saqueo? ¿Cuánto se perdió? Hubo a raíz de... Se perdió muchísimo. A raíz de una ignorancia, ¿no? Y ya no sabemos dónde está ese antiguero. No. Y eran muchos, y así como esos, por ejemplo, te puedo decir que aquí había un médico en Tecamachalco donde la gente le pagaba una consulta con una pieza. Y él también lo conocía del tema, y claro que le gustaba, decía, no, por supuesto, las veces que quieras te consulto mientras me traigas, ¿no? Y él de hecho tiene una colección, ¿no? Grande, yo sé.
de ese tema. Entonces, esa reacción que yo tuve en ese momento de decir, necesitamos un espacio donde exhibir esto, urge hacer un museo, ¿no? Y entonces, ya pensando en eso, le comenté, le digo, mira, yo sé que esto pues, se supone que es propiedad de la nación, para que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, de Antropología e Historia, no nos los quite o no los ponga bajo resguardo. Hay que hacer alguna figura jurídica donde podamos respaldarlo, ¿no? Okay. Conservarlo. Dije, déjame averiguar, porque tampoco era mi tema ni no, conocía. nadie, ninguno éramos expertos, pero en nada. Vamos a averiguar. Tenían la idea, las ganas de hacerlo. Sí, ¿no? O sea, como noción, decías, sé que tiene que haber algo donde me respalde, ¿no? Diferente. Pensábamos que a lo mejor una fundación, a lo mejor un colectivo, a lo mejor una C. Y ya averiguando, coincidimos en que lo ideal era la asociación civil. Okay. Entonces nos dimos a la tarea de fundarla. Para esto ya habíamos realizado unas exposiciones en otra feria de un barrio, donde vimos que tuvimos éxito, que la gente respondió, que le gustó, que le llamó la atención, y que además se hizo una actividad con niños de escultura, de moldeado en barro, que también tuvo mucho éxito. Entonces dijimos, no, sí es necesario, y a partir de ahí creamos la asociación civil, y con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho ímpetu, logramos tener un espacio ahorita que es el Museo Comunitario. Ok, entiendo entonces que ese es el nacimiento o los cimientos de lo que ahora conocemos como Quecholarte. Ya me contaste que tu primer acercamiento con estas piezas culturales se dieron en la meseta del cerro, pero en tu caso, Isabel, ¿cómo fue ese primer acercamiento a esta parte cultural? Porque, bueno, en casa de mi esposo tenían un pozo y el pozo estaba forrado con caritas. Y me contaba, exactamente, y me decía, ¿sabes qué? Allá en el cerro hay una losa, hay un piso. Y le digo, ¿cómo va a haber un piso allá arriba? ¿Quién va a subir material? No, de verdad, vamos a verlo. Efectivamente, era un piso estucado como de 6x6. Y bueno, ya después en algunas exploraciones que realizamos, y ya con algunos amigos arqueólogos y con nuestra amiga Francis, pues es una estructura piramidal. Ya. Y bueno, ya de ahí ya empezamos a clasificar todas las piezas que íbamos encontrando, porque no nada más es en esa parte del cerro, sino en los alrededores. Entonces sí, ya después de toda la investigación que hemos realizado, pues ya hemos como ubicado alrededor de 7 sitios arqueológicos. En torno a Quecholac, y faltan más porque es mucho trabajo documentar, ir a explorar, tomar foto, no sé, ver el material que está en superficie, de qué tipo es. Entonces sí es así como que mucho trabajo, pero es muy bonito. Tal vez se me ocurre ahora que tal vez haya alguien que nos esté escuchando y diga, oye, yo también tengo esa inquietud por hacer esa labor en mi comunidad o en este lugar donde vivo también se da este caso de las piezas. Para compartir un poco de su experiencia con la conformación de Quecholarte como una asociación civil, ¿qué podrían contarnos que fue lo más difícil a lo que se enfrentaron, o algún caso en particular o alguna experiencia en particular que nos puedan compartir en ese proceso? Hay muchísimas, te podemos decir muchísimas, y fíjate que ahora que lo mencionas es muy curioso porque ya se dio. Tenemos la población vecina que es Santiago Tenango, Okay. donde encontraron un gliptodonte, restos de un gliptodonte. El gliptodonte es una especie de armadillo gigante que el caparazón anda rondando alrededor de un bocho, o sea, del tamaño de un bocho, así. Entonces, pues una vez que apareció, llamó mucho la atención, ¿no? Vinieron expertos a checarlo. Hoy ya sabemos que es un gliptodonte. En ese momento sí, nadie sabía qué era porque estaba boca abajo. Boca arriba, perdón. Ajá. Estaba boca arriba. Entonces, pues ya que llegaron los expertos y que concretaron que era un gliptodonte, los pobladores se dieron la tarea de investigar qué hacían para que no se lo llevaran. Y cayeron a lo mismo, hagan una asociación civil. Ellos ya tenían su museo comunitario. Ajá. También.
Era una pequeña habitación y nos invitaban a nosotros a dar pláticas y pequeñas conferencias sobre lo que nosotros habíamos encontrado de historia de las comunidades. Sí. Y en una de esas fuimos los dos a dar conferencia y él precisamente habló de cómo conformar o cuál es la importancia y de tener, ¿no? Una asociación que le dé una certeza jurídica, ¿no? A todo lo que estás haciendo de investigación y del manejo del museo. Sí. Entonces es así como que vamos tejiendo como una red de conocidos que tienen también asociaciones y comunidades que tienen también sus pequeños museos comunitarios. Okay. Y concretamente respondiendo a la pregunta, yo creo que una de tantas complicaciones que hemos tenido es ese tema de fiscal, porque al ser asociación civil estás obligado a rendir declaraciones ante el SAT. Yeah. Que fíjate que es algo que nosotros todavía tenemos atorado ahí y que nos vamos a tener un problema porque pues desde que la fundamos no nos hemos actualizado, pero el SAT lo que hace es fiscalizar muy muy fuerte a las asociaciones civiles porque se ha prestado a lavado de dinero, a desvío de recursos, ocupaban o han ocupado en muchas ocasiones las asociaciones para que por medio de ahí pues hacen manejos fiscales. Sí, lo usan como una pantalla para así otros movimientos. Entonces, sí, las fundaciones, ¿no? Incluso tú ves que empresas tienen sus fundaciones y muchos de esos no es que digas, ay, qué altruistas son, ¿no? O sea, hay un trasfondo donde te das cuenta que muchas veces son pues para evadir impuestos o para, no sé. Entonces, eso es lo que más se ha complicado porque, pues, es trabajo, ¿no? Al final de cuentas, tienes que buscar un especialista, que en este caso sería un contador, para que te ayude con esos manejos. Inclusive, desde el momento de hacer el acta constitutiva, pues necesitas a alguien especializado para que te oriente sobre lo que se le va a poner al acta constitutiva, que en este caso es el objeto social, enfocado o pensando en el tema fiscal. Entonces, pues nosotros lo hemos manejado todo con recursos propios. Entonces a veces dices, oye, ¿de dónde voy a tener para pagarle a un contador? En este caso al abogado, al otro contador, para que nos orienten, para que nos asesoren. Entonces también tenemos que tener pues esta solicitud de gente que aporte también en ese aspecto, ¿no? Yeah. Oye, alguien que tenga ese mismo espíritu altruista que nosotros hemos tenido, para que diga, ok, yo aporto mis conocimientos en favor de, ¿no? Sin lucrar. Sí. Y eso es, yo creo que lo más complicado, ¿no? Una de tantas, como te digo. Sí. Porque de ahí pues ya te podemos decir, pero así concretamente con tu pregunta de al momento de formar la asociación, sí, yo creo que es lo más difícil. Lo demás son trámites. Sí. O sea, son trámites, son tener un grupo de personas, definir, ¿no? Que alguien te ayude para que el acta constitutiva esté de la mejor manera y no tengas al posterior problemas fiscales. Bien legales, y bien delimitado, ¿no? Sí. Que si te vas a dedicar a la cultura, que no te salgas de ese tema. O sea, son muchos temas ahí que se tienen que ver. Eso es por un lado, ¿no? Por el otro, pues ya la imagen hacia la gente, pues también convencer a la gente de que entiendan que realmente es un trabajo altruista, ¿no? La gente siempre te dice, bueno, ¿y por qué están ahí? ¿Y qué beneficio tienen? ¿Y qué ganan? Ajá, ¿qué ganan? Sí. Entonces, no, a mucha gente no le entra en la cabeza que digas, oye, estás haciendo todo esto que pues es trabajo, ¿no? Oye, vas, traes, subes, bajas, lo que tienes aquí cuesta, ¿no? Porque te puedo poner un ejemplo. Iniciamos con la exposición de fotografía antigua. Entonces, alguien nos donaba una foto, bueno, no donada, nos prestaba. Nosotros lo que hacíamos era escanearla, ¿no? Y replicarla para un formato mayor, para que podamos exponerla en algún evento. Pues eso cuesta, ¿no? Porque tienes que ir a imprimirla, claro. Tienes que ir a hacerle un bastidor, ¿no? Para mejor para exponerla. Caballetes. Los caballetes, todo eso, pues cuesta, ¿no? Entonces, pues la gente de repente dice, pero pues alguien te está dando ese dinero para eso, ¿no? Y se dan cuenta que no, o sea, ha salido del trabajo del grupo. Y otra cosa que me gustaría resaltar, que
dentro del equipo que conformamos, hemos tenido la fortuna de que se han engranado bien esta maquinaria, porque, por ejemplo, Jorge es sumamente hábil, es un artesano muy hábil y te puede construir los caballetes. Cuando te das cuenta de desperdicio de madera, ya hizo un caballete y dices, wow, ¿no? O sea, si no tienes eso, pues y tienes que buscar un carpintero, y cuando te va con el carpintero, chalala, ¿no? O comprarlos, o... Incluso en el museo, Jorge es un especialista en el trabajo de la construcción, que lo mismo, ¿no? En el museo las reparaciones que hemos hecho pues han sido gracias a la mano de obra que él le imprime, y eso es una gran ventaja, ¿no? Una pieza clave dentro de sí, por supuesto. Entonces eso nos ha generado que hayamos logrado muchas cosas, pero que la gente de repente no se da cuenta, ¿no? Dice, no, ustedes... Incluso yo te puedo decir que cuando solicitábamos el espacio, nos negaban porque decían, no, ustedes lo quieren con un tema político. O sea, está de moda que quieres lanzarte políticamente y formas una asociación civil. ¿Cuántas asociaciones civiles hemos visto a lo largo del camino? Ajá. Sí, que pues desaparecieron, ¿no? Solamente trabajaron mientras estaban en campaña. Y luego ya no se sabe nada. No se sabe nada. O ni siquiera conocen el tema, ¿no? Sí. Entonces yo, evitando eso, trataba de no verme tanto, ¿me entiendes? Sí. Para no confundir a la gente, o que alguien dijera, tú porque quieres ser candidato, ¿no? Entonces eso es difícil también. ¿Por qué? Porque generas incertidumbre en la gente, generas dudas, ¿no? Entonces de repente, si alguien supiera a fondo de verdad el esfuerzo que hacemos, la buena voluntad que tenemos, donaría lo que fuera. O sea, no necesita darte dinero. Te diría, ahí tengo unas vigas tiradas que de verdad yo estoy pensando que las voy a ocupar, pero mira, nada más se me están echando a perder, llévatelas. Oye, sí, tengo esta pieza que de verdad no la estoy aprovechando, ¿no? Yo la tengo aquí, siento que es mía, pero tendría mayor beneficio si la expones allí. Como se los hemos dicho, que nos traigan algo donde podamos poner que está bajo el resguardo del museo, pero pertenece fue donada o fue prestada porque está bajo el resguardo de Fulano de Tal. No puedes decir que es de él porque se supone que no son propiedad de la nación. De las piezas son propiedad de Fíjate la nación. Que convencer a la gente que las pueda prestar, donar al museo es difícil por lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor no entienden a fondo, ¿no? La idea de esto, el trabajo que se hace, la dedicación con la que de repente le imprimimos. Si fuera eso, te juro que darían las piezas. Claro, exhíbelas, que la gente las conozca, que vea la riqueza arqueológica que tuvimos, porque pues ya está saqueada o porque desapareció, ¿no? Porque inclusive la conquista pues buscaba eso, ¿no? Desaparecer los vestigios. Entonces eso es una de las complicaciones que hemos tenido, ¿no? Otra es luchar o tratar de convencer a la gente que es que no tengan desconfianza primero, sí. La gente, porque sí la mayoría es desconfiada y te dicen, no, tú tienes otro fin o persigues otra cosa. No, nos costó mucho trabajo. Otro es tratar de convencer a la gente a que asistiera a nuestras exposiciones. Porque, sí, que tuvieran como certeza, sí, ¿no? Veracidad de su trabajo. Sí. Yo creo que se da en todos casos, ¿no? O sea, temas culturales de repente sí, es bien complicado. Bien difícil. Tú expones un cartel donde dices, oye, voy a tener la visita del antropólogo Fulano de Tal, que realizó una investigación sobre esta zona, ¿no? Por ejemplo, sobre los códices. Inclusive con Francis, nuestra amiga y colaboradora, ¿no? Con su libro y todo esto, pues la gente no es algo que le... Mejor vino gente de fuera. Con el interés. Desde la Ciudad de México. Sí. Desde la Ciudad de México, que pues ya siguen la página, ubican nuestro trabajo y se dan cuenta que algo es interesantísimo y dicen, no me lo puedo perder.
No, y desde la primera jornada cultural, los temas, bueno, esa fue una idea que así tuvimos y quisimos que así fuera, que todos los temas que se trataran en las jornadas culturales fueran referente a algún tema histórico de Quecholagui, de la región. Sí. Entonces la primera jornada fue así como que todos los temas, las conferencias que fueron enfocadas a eso. Cómo aparecía Quecholagui en algunos códices. Nosotros no teníamos ni idea de todo lo que íbamos a encontrar y de todo lo que se iba a empezar a saber. Fue así como que jalar el hilito. Sí, y fue así. Y seguimos así como que jalando, y de un tema te manda a otro y ya descubriste datos interesantes o cosas que no sabías. En los archivos encuentras datos que, como te decíamos hace rato, derriban mitos. Sí. Entonces es así como que todo el trabajo que estamos haciendo y tratar de convencer a la gente, ¿no? Que todo lo que presentamos tiene un sustento histórico y tenemos, digamos, los documentos y todos los textos, pruebas. Todas las pruebas para decir, no, ¿sabes qué es tan mal? Es esto, por esto y esto y esto, ¿no? Entiendo entonces que había un ambiente de desconfianza Sí. por parte de la gente. Sí. Y tal vez incluso la falta de conocer y reconocerse a ellos como parte de un lugar que guarda una historia sí, es bien riquísima, difícil, ¿no? y más cuando llegas o hay una comunidad, existe una comunidad que no tiene identidad. Exacto. Es bien difícil, sí. Parte de esa búsqueda, ¿no? Que justamente solamente necesita ser encontrada porque está allí, ¿no? Como dice, es jalar el hilo, ¿no? Sí. Para encontrarlo. O que alguien de repente sí se sienta a lo mejor competido, ¿no? En que, oye, yo también hago esto, pero no me parece lo que estás haciendo, o no estoy de acuerdo, ¿no? Porque si te das cuenta que hay gente que le gusta y no asiste, a lo mejor por ese tema de... Como envidia, no sé, o egos. Esa es la palabra. O sea, sí, es una luchar con egos es de verdad complicado. Le diste al clavo, triste, sí. O sea, no puedes creer que digas, ¿cómo es posible que no podamos superar egos, ¿no? Y que realmente gente de ahí mismo, sí. O sea, cerrada y se aferra a una idea y cuando pues no debería de ser así. Fíjate. Sí, y retomamos un concepto, ¿no? El bien común. O sea, al final de cuentas somos parte de la comunidad y todo lo que estamos haciendo en pro de rescatar o conformar nuestra identidad suma, ¿no? Sí, al final de cuentas. Sí. Fíjate, hemos tenido comentarios, como lo acabas de decir, si es algo en bien de la comunidad, ¿por qué tiene que ser? No tienen que existir esas barreras, esas trabas, ¿no? Nos pusieron un comentario que decía, uy, ahora resulta que ya cualquiera se preocupa por la cultura. Cuando aquí el único que ha hecho algo por la cultura es uno de tal. Oye, qué mente tan pequeñita, ¿no? ¿Por qué decir, oye, qué bueno? Ojalá todo el mundo se preocupara por la cultura y no nada más fuera una persona, ¿no? Que surjan más. O por ejemplo en la danza, cuando llegamos a subir participaciones que se han tenido por parte del grupo de grasejos en Puebla o en otros lados donde los han invitado y conferencias, no falta quien te comente y diga, es que así no es. Es que así no es la máscara, es que así no es el vestuario, porque yo bailé de chiquito y así no era. Pues sí, pero para nosotros poder decir algo ya se hizo una investigación previa. En el caso de los grasejos hicimos una investigación de 2 años. Entonces, sí, hay un respaldo. Sí, hay un respaldo y podemos decir aquí y donde sea por qué se hace así, por qué se baila así, por qué llevan un bastón, por qué usan el chirrión, por qué la máscara con ciertas características. Entonces hemos tratado de ser así, ¿no? Sí. Si vamos a decir algo es porque tenemos las bases y el sustento para decirlo. Así es. Esto que mencionas me recuerda una frase que dice, bueno, es una canción que me gusta y dice, te pierdes lo bueno buscando el error. Sí, ajá. ¿No? Efectivamente. O sea, ¿por qué nos enfocamos tanto en ver solamente el hilo negro cuando estamos hablando de todo un panorama, tapete, ¿no? Un panorama de muchos otros colores, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que una de las cosas, así como te mencionaba hace un momento sobre Jorge, pues Isabel también tenemos esa fortuna como asociación de contar con alguien que le apasiona esto, ¿no? O sea,
ella no está en este tema de las humanidades. Sí. ¿No? Somos de las ciencias exactas, como ingenieros. Y de repente que le apasione la historia, la arqueología, y que tiene el tiempo también, la paciencia, a lo mejor no el tiempo a veces, pero la paciencia de, por ejemplo, echarse un clavado en el archivo cural y ponerse a revisar libros, que te estoy hablando de hace 300 años, sí. 300 años, donde la escritura, ¿te acordarás, no? Que era con pluma fuente. Uh-huh. Y que es difícil de entender. Es cansado. Y aparte se ocupaba un lenguaje diferente al que tenemos ahorita, ¿no? Porque era muy españolizado. Muy... El castellano. Muy castellano, ¿no? O sea, sí, la interpretación es otra. Entonces es cansado, ¿no? Porque te pones a leer y dices, ¿qué dice aquí? No lo entiendo. Y te bloqueas, no sé, y dices, ay, no, ya no sé. Y ella tiene paciencia para estar apuntando datos y todo. Y te digo, aparte, ha tenido muy buena relación, muy buena química con gente experta, como te mencionaba Roberto Francis, con otros especialistas para aprender, ¿no? Okay, para enriquecer el bagaje cultural. Sí, digamos. ¿no? Entonces hoy ya le puedes decir que es ingeniera civil con diplomado en arqueología, antropología, historia, etnografía. Lingüística, todo, ¿no? Y al final de cuentas es parte de la riqueza del espíritu y creo que todo se conecta en algún punto. Veía una entrevista, que le hacían a Isabel, ajá, donde hablabas de un templo, me parece, en Quecholac. Y lo describías desde esta parte arquitectónica, de cómo estaba conformado, cómo era la techumbre, o sea, digo, tema cultural, desde luego que requiere también de esa perspectiva de la ingeniería civil, de la construcción para exponerlo, entenderlo. Sí, es padre porque, no sé, por ejemplo, puede ir una antropóloga, podemos ir nosotros como expertos, como ingenieros, puede ir Jorge como experto en la construcción misma, puede ir un arqueólogo, y cada uno te va a describir el templo de distinta manera. Sí, desde su perspectiva. Desde su perspectiva. Y alguien puede decir, no, el conjunto, siglo XVI, no sé qué. Pero a lo mejor César y yo podemos decirte, sí, pero este elemento es posterior. Y a lo mejor Jorge te puede decir, sí, pero este muro es agregado porque tiene junta fría. Y porque este material no es de acá. O sea, y se complementa todo. Sí, se genera un concepto multidisciplinario. Sí, exacto. Ok. Y bueno, entiendo que a pesar de todas las dificultades que han presentado a lo largo de su labor, de su noble labor, han pasado ya 7 años, ¿no? Como platicábamos hace un momento, previo a la entrevista. Y me gustaría que me hablaran un poco sobre, ya se conforma la asociación civil, ahora pasa a la fundación del museo y la gestión del museo. ¿Cómo sucede esto? ¿En qué año se da? ¿Qué actividades, qué piezas o qué colecciones podemos encontrar en ese lugar? Fíjate que ese museo tiene una historia interesante, un lado oscuro que no quisiera entrar en muchos detalles porque no quiero herir susceptibilidades. Pero no, en términos generales, fíjate que nos acercamos. La casa en donde estamos fue una casa donada al pueblo. Esta casa, yo recuerdo muy niño quién la habitaba. Esta señorita fue soltera, vivía ahí y a mí me llamaba la atención porque cotidianamente la veía salir hacia la iglesia y era lo único que hacía cuando salía, ¿no? En un principio todavía recuerdo haberla visto muy bien vestida, de negro, con una mantilla en la cabeza. Y ya después, los últimos años, muy, muy deteriorada, por decirlo así, como ya no se arreglaba, como ya había envejecido, pero aparte como que algo no andaba bien con ella. Okay. Hoy, a lo largo de todo este tiempo y caminar y conocer por parte de la familia algunas historias, de algunos vecinos, etcétera, supimos que ella en algún momento tomó la decisión de visitar a una sobrina en la ciudad de Puebla y regalarle la casa. Incluso creo que le llevó hasta las escrituras. Después del sismo del 73. Entonces no sabemos, no hemos encontrado todavía el dato de qué fue la que la hizo tomar esa decisión.
el punto es que después se arrepiente y va y se la pide y la sobrina ya no se la quiere dar. Le dice, no, tía, no, ya, casi ya me la la da y quita. Sí. Entonces le dice, mira, no te preocupes, la casa yo no te voy a sacar de ahí, tú vas a vivir de ahí hasta tus últimos días. Y además la casa no la quiero para mí, la casa la vamos a donar al pueblo y que hagan ahí algo cultural. Entonces yo creo que a lo mejor algo de eso hizo que a esta señora como que... Porque a mí me platicaba mi mamá que ella platicó con ella en algún momento, sí, y que lloraba y decía que, pues, que le daba mucho coraje, ¿no? Que no le hayan ese querido. hecho de que ya no Sí. regresaran a su casa. No sé cómo sería, pero sí, ese dato sí me lo decía así. Yo hablé con ella y se enojaba. El punto es que sus últimos años la cuida una persona, de hecho, por cierto, es una tía. También todavía no tenemos el dato cómo llega a vivir ahí, a vivir con cuidarla. ella para cuidarla y dedicarse pues a estar con ella, ¿no? Sus últimos años de vida, que fueron varios años. Bueno, pasa esto, yo creo que la sobrina toma posesión de la casa, se arreglan los papeles, creo que fallece también, y los hijos cumplen esa voluntad. la La voluntad de que... de la mamá de donar la casa. Estoy hablando de una propiedad grande, en los primeros cuadros a un costado del convento, que pues es de valorarse, ¿no? Que pues dices, ay, mi mamá la quería donar, pero ya no vive, ¿no? Uh-huh. El querer, respetar esa voluntad de la mamá, pues es también de valorarse, ¿no? De agradecerse. Hoy se los agradecemos. Parte de ese espíritu altruista que hemos mencionado, ¿no? Resulta que esta persona, su hijo de esta señora, fue director de Casa de Cultura en Puebla y siempre había estado metido en temas culturales, en temas de cultura. Uh-huh. Todavía vive. Entonces, toman la decisión y donan la casa. Al donar la casa, llegan al ayuntamiento en turno y dicen, venimos a entregar una casa que pues, obviamente se sorprendieron. No habrá por ahí alguien que haya dicho, no, mejor no la casi véndemela, pero el chiste es que se la entregó. Pero una condición era que la persona que vivía ahí, que fue quien cuidó, se les hiciera un espacio donde poder vivir, ¿no? A lo mejor esa casa no se le iba a quedar a ella, que a lo mejor podría, ¿no? Ella tendría que ser la dueña, porque pues, sí. Si le hubiera preguntado, yo creo que a la señora en su lecho de muerte le hubiera dicho, no, es para ella la casa, estoy seguro. Pero bueno, le construyen su espacio y entonces ya pasa a formar parte del ayuntamiento. Pero se quedó ahí unos 12 años. Se pasó a hacer, pero no fue nada. Solo abandonada, saqueada completamente. Tiraron muros, losas. En ese inter del abandono, de que ya era parte del ayuntamiento y de que por ahí creo que construyó una barda, lo que sucedió fue que la casa fue saqueada, como bien dice Isabel. Entraron a buscar dinero y, o sea, no la tiraron toda abajo, porque los cuartos que dan hacia el frente pues se iba a dar cuenta la gente y obviamente sí, claro, se iba a armar. Conservaron la fachada. Sí, fíjate que yo no me di cuenta de nada de eso, porque seguramente si alguien lo hubiera sabido, algo hubieran levantado. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se están llevando? Uh-huh. Sí, como el caso como hablábamos antes de la entrevista del canal, ¿no? Sí. Se habría evitado, ¿no? Sí, claro. Ese saqueo. Mira, se llevaron las vigas, porque son casas antiguas que son de vigas, tienen muchas vigas así pegaditas, porque eran losas de jamanil con... Uh-huh. Todas las vigas se las llevaron. Se llevaron las protecciones que tenían las puertas. Se llevaron... Hoy conocemos qué se llevaron, porque yo no conocía la casa por dentro, pero un familiar de esta persona que dice, yo de niña entraba aquí y esto estaba así. Nos la describió así toda, completita. O sea, yo podía dibujarla y decir, así es la casa. Bueno, más bien así y tener era. Esa memoria también espacial de recordarla. Sí, porque decía, mira, yo venía a ayudar aquí a mi tía y le ayudaba a regar las plantas y le ayudaba... Y como que cada habitación tenía un nombre. Ajá, y ya me explicaba, ¿no? Cómo estaba. Y hoy que la vemos que no hay nada, y que lo que encontramos cuando nosotros tomamos posesión era un cerro de escombro. Basura. 100 metros cúbicos de material de escombro, sí, de lo que tiraron buscando el dinero. Ojalá lo hayan encontrado, ¿verdad? Porque hubiera
Para que haya valido No, la y un pena. día- haya valido la labor, pena ¿no? esa. Sí, un de día, verdad, ¿no? sí, un día iba yo con mi cámara, porque casi siempre ando con cámara, y vi abiertas las puertas. Y dije, ay, soy de acá. Me metí y fotografié las puertas, los cuartos, lo que había. Y como 2 años después que nos entregan la casa, tomé otra vez foto, hice una comparativa. ¿Cuántos años pasaron de esa Como 15, ¿no? exploración? No No, sé, de que porque tomaste las fotos a la casa, Ajá. como 2 a años. la Como casa. yo creo que Ok. un poco más. Se me hace que un poco más. Como 2 años, no sé, ¿Crees? sí. ¿Y cuáles eran esas diferencias al hacer la comparativa? Ya no había puertas, ya no había piedras labradas en el quicio, faltaban algunas piedras decorativas, así elementos, ¿no? Detalles de la casa, detallitos. acabados. Ajá, pero ya lo más grande ya se lo habían llevado desde hace años. Fíjate que contradictorio, ¿no? O sea, gente que de repente construye algo para el bien común y gente que destruye, ¿no? O que busca algo para el bien propio. Pues sí, tal vez de ahí viene esa parte de desconfiar, de no querer aportar, Claro. porque bueno, ¿y qué voy a ganar? Claro. ¿No? Sí. Y por eso tal vez es tan difícil posicionar esta labor cultural, porque compiten precisamente, ¿no? Esos Sí, dos, sí, ¿cómo se podría decir? Dos frentes. Sí. El sí, que busca el interés personal, Ahorita tal que vez dices, se me enriquecido ocurrió por el ego. una frase, Sí, ¿no? Dices, sí. la burra no era arisca. Los palos la hicieron. Sí, la hicieron. Porque yo creo que la gente inclusive, ¿no? Desconfía por eso mismo, decir, oye, yo aporté y mira, no se hicieron las cosas, o tal persona solo busca beneficiarse, ¿no? de la oportunidad, ¿no? En este caso, pues nosotros no dependemos de ninguna otra institución, sobre todo de gobierno en absoluto. Sí, entiendo Entonces, que es una una- autogestiva. Sí, autogestiva. autogestiva, ¿no? Una organización no gubernamental en la que tampoco tenemos ingresos, te digo, te repito, hemos tenido muchas limitantes en muchos aspectos. Una de esas es que no estemos todavía como que actualizados en este tema fiscal, donde tal vez ya podamos solicitar a lo mejor alguna donación, ¿no? Estamos de acuerdo que este tipo de organizaciones tienen la oportunidad de expedir un recibo deducible de impuestos para que si alguien te dona, tú puedas entregarle algo y lo puedan ellos meter en su contabilidad, ¿no? Todavía no llegamos a eso, entonces literalmente lo que hemos hecho en estos 3 años ha sido con recurso que sí mucha gente nos ha aportado, no se ha hecho de manera a lo mejor fiscal, pero sí de gente que dice, ok, yo sí confío en ti porque sé que La estás misma haciendo-". comunidad. No, Ujú, vecinos. pocos, pero esos pocos confían bien, porque sí han visto el trabajo, porque van y se meten al museo y ven, órale, ya le hicieron esto, ¿no? Oye, el bulto de cemento que hice sí no está en tu casa, ¿no? Ya aquí está. Sí. ¿No? Fíjate que el tema del espacio, te decía que esta persona dona la casa, la saquean, y nosotros, pues ya que estábamos enterados de que ya la casa estaba con los papeles adecuados para pertenecer al pueblo, ¿no? Sí. Nos acercamos a las autoridades en turno para solicitarles ese espacio y decirles, es que mira, nos dimos cuenta que ya lo están saqueando, está ahí, no se está ocupando, Se está deteriorando. se está deteriorando, y pues a lo mejor en una de esas los familiares dirían, oye, si no la van a querer para eso, pues no sé, mejor regrésame. No está cumpliendo el fin que Claro, no. para el que fue cedida, ¿no? Exacto, Donada. exacto. Y no estamos cumpliendo la voluntad en este caso de la señora que fue la que tuvo esa iniciativa. Y la respuesta fue no. Un No. rotundo no. Como No, 4 no. reuniones tuvimos. Estuvimos insistiendo. El chiste es para no hacértelo tan Nada. cansado, ni te digo, ni herir susceptibilidades. Pasaron prácticamente 3 años 3 años. Ok. de insistir, de labor, y ni hacían una cosa ni otra. Llegó un momento donde dijeron, no, ese espacio lo vamos a ocupar porque vamos a hacer ahí unas oficinas, ¿no? Para el DIF municipal, porque aquí ya no alcanzamos.
Y nosotros, ¿qué? No, espérate, no, esto se donó con un objetivo y se tiene que cumplir ese objetivo, si no, pues en primera vas a cometer un error. Y en segunda, no le puedes tirar nada a esa casa, o sea, la casa debe estar en una pieza. Sí, nosotros decíamos, está catalogada ante el INAH, ¿no? Sobre todo por la antigüedad. Hay una ley que respalda los sitios históricos. Sí. Entonces dijimos, no, obviamente lo desconocían. Y pues si tiraban un acueducto, pues imagínate si no iban a tirar una casa, por supuesto, ¿no? Entonces cuando dijimos, no, o sea, sobre nuestro cadáver, o sea, a eso no le tiras una sola piedra más. Okay. Entonces ya como que como asociación, ya establecidos, con un trabajo, con este equipo que ya estábamos haciendo interdisciplinario, que ya veían que pues que nos dábamos a notar, ¿no? A lo mejor no quiero hablar de que ya teníamos peso, ¿no? Porque pues puede ser presuntuoso. Pero sí. Pero sí lo tenían, o sea, al menos el peso era la lucha. No, pero a lo mejor no nos haciendo, dábamos cuenta, pero sí. Estábamos dispuestos, ¿no? a no permitir que no se hiciera algo adecuado. Fue cuando yo creo que confiaron en nosotros y un día me llaman, me dicen, ya tenemos el espacio que solicitan para su museo. Ya habíamos desistido porque definitivamente ya veíamos que por ahí no había forma. Que ya se habían cansado sí, de intentar por ese lado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no son eternos, va a llegar otra oportunidad donde a lo mejor alguien tenga una visión un poco más amplia. O la voluntad, que a veces es lo único que hace falta. Exacto. Entonces, al final sí se logró, nos hablaron, nos dijeron, ¿saben qué? Sí. Nos acercamos, se hizo los trámites y se logró, ¿no? Se entregó en un comodato donde el ayuntamiento le firma a la asociación civil el resguardo, ¿no? El comodato lo que es esto, ¿no? No es tuyo ni sigue siendo del pueblo, pero está bajo resguardo en este comodato para que tú cumplas los fines para lo que la estás solicitando, ¿no? Que en este caso era hacer un espacio cultural. Con eso cumplíamos la voluntad de la señora, cumplíamos la voluntad de los hijos, que en ese momento son los que la entregaron, y se le daba al espacio primero el rescatarlo, el evitar que se siguiera saqueando y hacer algo de bien. Hoy te puedo decir que esas autoridades dicen, hoy nos arrepentimos de no haberlo hecho desde el principio que llegaron porque hubiéramos aportado, ¿no? O sea, ¿En qué año sucedió eso? ¿En qué año ya pasó a ser el museo? O podríamos decir, ¿en qué año se inauguró, se consolidó ya como un museo? Hace 3 años. Hace 3 años. En el 2018. Okay. En marzo de 2021 hizo 3 años de la entrega de la casa. En marzo del 2018 se firmó el comodato. Nos pusimos a trabajar para darle una limpieza. Te digo, encontramos ahí un cerro de escombro. Tuvimos que sacarlo. No hay espacio para meter a lo mejor maquinaria, un camión que pudieran cargarlo y rápido lo hacen. No, lo tuvimos que hacer a mano. Pero en medios manuales, sí. Y por otro lado, fue bueno hacerlo a mano porque lo que buscábamos era rescatar toda esta piedra que había, que tiraron de estos muros. Son muros antiguos que se hacían con piedra. Y no era ir a tirarlo al escombro, ¿no? Reutilizarlo. ¿no? Sí, se seleccionó toda la piedra. Estuvimos haciéndolo manualmente para separar la piedra y llevarnos solo lo que era el lodo con el que se hacía, esta especie de mortero que en su momento se realizaba, y ya pasarlo hacia la parte posterior de la casa, que tiene otro espacio muy amplio, donde era el jardín, el huerto de la casa. Entonces se limpió para que en julio, en el marco de la fiesta patronal, allá se conmemora el 22 de julio a Santa María Magdalena, que es la patrona del pueblo. Entonces, en el marco de la fiesta patronal se hiciera la inauguración de la casa con la pequeña restauración, pero es muy significativa, y los 2 cuartos que estaban todavía vivos, rescatados, que no les pusieron nada, que no los quedaron a la fachada, a la calle, utilizarlos. Entonces se adecuó, pusimos algunas piezas que Isabel y su esposo tienen, y otras que nos prestaron, y logramos hacer la inauguración con la primer jornada cultural
No, la segunda, perdón. La primera ya la habíamos hecho anteriormente sin tener el espacio. Entonces ya la segunda jornada cultural ya la hicimos en un espacio donde ya estamos propio, establecidos, ¿no? Sí, tengo entendido que en un inicio tenían ya una colección de piezas, un bagaje que exponían de manera nómada, itinerante en algunas iglesias, ¿no? O casas que les prestaban, ¿no? En la calle, en el parque, en los atrios de las escuelas, bueno, de las iglesias, en escuelas también nos invitaban a poner las exposiciones. Sí, el interés era en las iglesias, en las capillas. Sí. Estamos hablando que Cholac tiene muchas capillas. Ok. 11 capillas más o menos. Ahí va con Cholula. Ándale. Sí, más o menos. Fíjate que es interesante esa parte de que Cholac, los que lo conocen, se puedan dar cuenta de la dimensión de las manzanas, ¿no? Okay. O sea, son manzanas de 200 por 200 metros. Un zócalo que solo Acatzingo y Tepeaca tienen, ni siquiera la capital, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante del trazo de la ciudad. Las calles muy, muy anchas. Las capillas, ¿no? En este caso, el ex convento franciscano, que pues toda la manzana abarcaba el convento. Manzana de las mismas dimensiones. Sí, de 200 por 200. Imagínate las dimensiones. A media calle, ¿a cuántos metros? No sé qué te gusta, no sé. 30, 50 metros tienes otra edificación que es la parroquia que hoy le llaman La Merced, que no es de mercedarios, vale la pena recalcarlo, no es de mercedarios, pero tiene muy interesante una arcada real, la cual está de estilo barroco, adornada en ambas caras, que es algo sumamente único. Atractivo, porque dices, bueno, normalmente pues decoras la fachada, ¿no? La frontal, sí. La parte posterior ya no, solo son lisas, la puedes ver en la mayoría de los templos de un estilo parecido. Y esta te volteas y es igual, la réplica está idéntica en ambas caras. Dices, qué curioso. Y es bellísima, bellísima, bellísima. Se acaba de restaurar. Hoy te puedo decir que es el icono de Quecholac. Pero se ha confundido. Va gente, turistas nacionales, y dicen, quiero conocer el convento. Sí, el convento es este. No, a mí me salió en internet que es la parroquia vieja. Yeah. O sea, hay ahí como que hay muchos errores. Hay errores. Erróneo. Que es parte de esto, ¿no? Nuestro objetivo dentro de eso, como te decía, cuando yo tuve que dije, ¿cómo es posible que nadie me haya enseñado esto? Es parte de eso, ¿no? Esa investigación que realizamos, en particular Isabel, que es la que se enfoca en este tema, es para aclarar muchas de esas cosas, ¿no? Que en algún momento se pueda documentar, no una verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta, así lo veo yo, pero la verdad más sustentada que la que hemos tenido a lo largo de años la que se puede contar con veracidad. Sí, porque dices, bueno, a ver, yo te estoy diciendo que no es mercedario porque mira, encontramos este documento que avala que no, en ningún momento vino una orden mercedaria. Tal vez lo que hemos encontrado, por ejemplo, de otra capilla que decimos que es de los dominicos, porque tiene un retablo, un altar que probablemente ¿cómo le llaman la palabra? Se consagró. Se consagró. Llegó un padre dominico cuando ya estaba construida la capilla. Sí. Llegó, consagró el retablo a la Virgen del Rosario, porque los dominicos su principal advocación mariana es la Virgen del Rosario. Entonces es como decir, tú pasas por un templo budista, eso no te hace budista. Entonces algo así más o menos. Y con el paso del tiempo se va como el teléfono descompuesto. Se va distorsionando toda la versión, pero los documentos dicen que sí, que efectivamente llegó un padre, consagró, bendijo, como quieran llamarle, el retablo y se fue. Okay. Y hay documentos donde dice que pues es un templo secular, construido completamente con aportación de los vecinos, o sea, que pertenecían a una cofradía, a la cofradía de la Virgen del Rosario. Es una asociación, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Podrías decirlo, sí, si es la Capilla del Rosario, eso nadie le quita, ¿no? ¿Sabes qué es la Capilla del Rosario? Porque, como dices, la cofradía de la advocación de la Virgen del Rosario, dijo, aquí vamos a hacer esto, nos cooperamos, vamos a trabajar, se hace.
se pone el retablo. Ahí hay que averiguar si la misma cofradía buscó un padre dominico o pues iba de paso, ¿no? Porque pues era común. Llegó, dijo, no, sí, es mi advocación. Nosotros como congregación dominica, ¿no? Pues, ok, está perfecto. Pero eso no lo hace que puedas decir, hubo aquí una congregación. Estuvo la de orden los dominicos, y ¿no? tuvieron su convento, su claustro, su casa cural, como se ha manejado, no. Eso Entonces, es mentira. Fue algo que sucedió Sí, en algunas así. circunstancias. Pero es lo que sí a mí me llama la atención en ese aspecto es que te digo, en un espacio pequeño hay templos muy antiguos, ¿no? Con arquitectura pues de la época muy bien realizada. Los retablos son impresionantes, ¿no? Tienes retablos tallados en madera con artistas que se ve que pues no sé si había mucho dinero o no sé si en algún momento había mucha influencia donde decían, sí, ve y haz este retablo, tanto en el convento franciscano, porque muchos de esos retablos a lo mejor no concuerdan con la arquitectura franciscana, ¿no? Hoy lo podemos entender así. Pero todo eso hay que desmenuzarlo. ¿Por qué? Porque tienes que entender hoy con nociones de historia, con que vas acomodando las piezas de este rompecabezas de cómo sucedió, por qué este retablo está aquí, que no concuerda, que no fue el original, por qué se movió, de dónde viene. Y pinturas impresionantes también, ¿eh? Y así, o sea, es vasto, muy vasto, ¿no? Hay un mar en el cual se puede uno perder. Exacto. No, pero ya a lo largo los de hilos. toda la investigación vas entendiendo, como que vas haciendo una línea del tiempo mental, ¿no? Y dices, esto pasó por esto. Claro. Se construyó, había mucho dinero, había mucha mano de obra, pero en ese lapso también hubo epidemias. Entonces, ¿cómo fue posible que aún con la población muy disminuida se siguió construyendo? Con ese ímpetu, ¿no? Sí. Esa representación tan importante. Completamente, tan porque imponente. hay algo que a mí me llama mucho la atención que dices, ¿en qué momento dejó de crecer como se estaba planeando, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento o qué acontecimiento ocasionó el que la gente se haya ido o se haya muerto, ¿no? O sea, hoy entendemos que fueron epidemias. Pandemias, y no tenemos todavía los datos de en qué momento fue, cómo sucedió, cuánta gente murió o si hizo eso que la gente migrara. No, hay mucha información que hay que buscar y como bien dice Isabel, ya que vas creando tu línea del tiempo, vas encontrando las piezas del rompecabezas que porque, sí. o porque el convento está, todo el conjunto, el monasterio en sí, porque está destruido, porque no quedó nada en pie, porque nada más está el portal de peregrinos y todo tapiado, ¿no? Sí. Entonces sí hay mucha información que evidencia lo que fue pasando a lo largo de los años. Es un templo que tiene, originalmente iba a ser para 3 naves, y solo está la central y se quedaron solo el espacio de las otras, y que hoy entiendes que es el mismo plano del templo de Tecali de Herrera, por ejemplo, que también está en ruinas, pero que es una joya, uno lo visita está y completo. Está completo, que es el de Zacatlán. Entonces, muchas de esas cosas que todo es historia, todo es interesante y todo vale la pena investigarlo, corroborarlo, y respaldarlo y difundirlo. Difundirlo. Porque hoy si la mayoría de la gente de Quecholac o de los alrededores o la gente interesada en historia, en todo esto, lo analiza, lo ve, lo descubre, es enriquecimiento puro, pues, ¿no? Sí, sobre todo para ellos mismos como parte de su Sí, identidad. por supuesto. Entonces, te digo, concluyendo el tema de la entrega de la casa, pues es así. Fue de esta manera, nos las entregan, y desde ese día a la fecha, pues poco a poco, pianito, pero ahí se va restaurando, y el objetivo es lograr nuestro sueño, que es tener el museo comunitario con un centro cultural. Ya hablamos de que han pasado 3 años desde ese primer momento en el que lo abren al público, con una sala o 2 salas, tengo entendido, que era lo que se conservaba hasta entonces de la casa, y hemos comentado repetidamente que es un espacio muy grande. Al día de hoy, después de esos 3 años, ¿qué colecciones o qué piezas podemos encontrar en ese museo? Fíjate que
lamentablemente, como platicábamos hace un rato, el hecho de que se robaran las puertas nos deja en un estado de indefensión porque no tenemos un espacio seguro. Ya. Entonces no podemos tener exhibido en las salas permanentes como lo teníamos planeado, hasta no tener completamente el tema de la seguridad cubierto, ¿no? asegurado, ¿no? Porque no nada más son las puertas, ¿no? Lo ideal es que tuviéramos a lo mejor alguna especie de alarma, alguna especie de sistemas de videovigilancia. Sí, porque pues donde alguien nos preste alguna pieza y de repente, oye, ¿qué crees que ya nos robaron? La verdad es que ahí sí vamos a perder credibilidad, sí, y no queremos correr ese riesgo. ¿Qué se hizo en un principio? Bueno, se restauró la losa del acceso, el pasillo del acceso. Las dos salas que te decíamos que todavía están intactas no están al 100, tienen sus detalles, pero también se restauraron, les dieron una manita de gato, y se coló un cuarto aledaño que el plan es que sean las salas paleontológica y prehispánica. Okay. Entonces, en el momento de que hacemos exposiciones como tal, sí metemos las piezas que tenemos y se hace un recorrido. En la sala paleontológica tenemos un amigo colaborador de la asociación que es un paleoartista, que se llama Rafa, el cual nos ha hecho réplicas de fauna de la prehistoria. Y tenemos ahí exhibidos algunas piezas. Te hablábamos del gliptodonte, tenemos ahí gliptodontes, dientes de sable, oso, todo lo que perezoso. era la megafauna del Pleistoceno y pues de épocas o de eras geológicas anteriores. Tenemos ahí exhibidos unos fósiles de el Cretácico, cuando Quecholá y toda la región estaba bajo el mar. Okay. Entonces sí hay ahí como tenemos algunos fragmentos de lo que era la playa fosilizada, algunos fósiles también incrustados que quedaron ahí en la arena, no sé, algunas rudistas, trigonias, pequeños caracolitos ahí incrustados. Entonces empezamos desde hace 80 millones de años como a contar, ¿no? Todo el proceso de del asentamiento, ¿no? Sí, decirles, fíjate que tenemos la intención de generar ahí una maqueta donde se pueda más o menos mostrar el panorama, ¿no? Que la gente tenga una idea del panorama de dónde está Quecholac en esta área geográfica. En el territorio. Ajá, y cómo estaba cubierto de agua, ¿no? Ahora lo podemos constatar, ¿no? En los cerros que tenemos allá donde queda marcado, donde estaba la playa que menciona Isabel, porque se estuvo labrando en la piedra el oleaje. Entonces quedó. Órale. Sí, y es interesante, ¿no? Porque es algo que pues lo desconocía yo en particular. A lo mejor no te lo imaginas, ¿no? Sí. En la escuela pues, no te... Y hemos llevado a niños que han asistido a talleres paleontológicos precisamente, y los hemos llevado de exploración a que conozcan toda esa zona. Okay, entonces sí, es así como todo el paquete completo, ¿no? Pueden ir al museo, se puede organizar una exploración, y está ahí como bastante interesante todo ese tema. Como tal ahorita, por ejemplo, porque mucha gente, lo llega a mencionar, ¿no? A veces dices museo y te imaginas que llegas y vas a recorrer y vas a ver piezas, vas a ver... Lamentablemente, por nuestros limitantes que te digo que demolieron todo, hay que reconstruirlo, hay que tener salas seguras, etcétera, para poder tener tanto la colección que tiene Isabel en casa, como algunas piezas que nos han prestado, como incluso, ¿no? Ya convencer a gente que tiene sus propias colecciones de que nos permitan exhibirlas ahí, pues mientras no vamos a tener gran cosa, ¿no? A veces dices, ay, vamos a ver el Museo de Quecholac, y llegas y dices, y ay, nada más era esto. Pues sí, lamentablemente pero es un proceso. Pero el proceso sí es ese, el proceso es que llegues y como dice Isabel, a ver, los organizamos, y no nada más es que llegues y veas, porque normalmente llegas también y nomás como que te pasas rápido y dices, hay mucho acervo, pero tampoco sé
sé admirarlo, sé palparlo, no sé digerirlo. En cambio, aquí tenemos la ventaja de que como ahorita lo estamos platicando y te puede sorprender datos, lo podemos hacer, ¿no? Okay. La historia misma de la casa, esa casa tiene su propia historia anterior a lo que te platicamos, de que fue una casa que le llamaban del depósito. Esta señora que era su mamá, la propietaria. La mamá de la propietaria, de la última. Sí, María Morales, ¿no? A ella le llevaban a las mujeres que eran un poco rebeldes o que eran casaderas, le decían, que estaban ya en miras de ser amas de casa, ¿no? Ahí las llevaban como a preparar, o en este caso las rebeldes como una especie de castigo. Entonces las depositaban ahí y decían, ahí se la encargo, ¿no? Y pues la señora obviamente decía, sí, no te preocupes, mijita, aquí te pones a trabajar, mira, te voy a enseñar a cocinar, te voy a enseñar a coser, te voy a enseñar a estas bordar, actividades a propias, ¿no? Se acostumbraban, sí, ¿no? sí. En ese tiempo que pues eran indispensables, ¿no? En este caso de las mujeres, que sabían que pues si ya te vas a comprometer con alguien, bueno, pues llegues preparada. O que si eras rebelde, bueno, aquí te pones a regar las plantas, ¿no? Decían que tenía un montón de plantas. Okay. Ve a sacar agua del aljibe y ponte con tu cubetita a echarle agua y ve. Tipo Cenicienta, lavas el piso así a rodilla y con cepillo y... Sí, entonces te digo, platicar todo eso para alguien de ahí, para alguien que le guste la historia, pues claro que va a salir muy, muy enriquecido de haber visitado el museo, ¿no? Existe esta explicación para Claro, el que lo visita. Claro, Sí, ¿no? te digo, ahí va de todo tipo de gente, ¿no? Hasta los que llegan y, sí, es esto, vámonos. Hasta gente que llega y se está ahí 2-3 horas recorriendo, viendo, tomando fotos, escuchando todo lo que les estás explicando. Entonces, entras en una sala, ahí hacemos exposiciones temporales, ya sea de pintura, de fotografía, invitamos a artistas locales o gente que tiene alguna colección de fotos, ahí se exponen. Y ya del lado derecho empezamos con la sala paleontológica, donde tenemos los fósiles, las reproducciones de los dinosaurios, de la megafauna. Y ya después va la sala prehispánica, que ahorita se está adecuando para poder inaugurarla el 24 de julio. Ok, entonces esto funciona a modo de invitación. Si no conocen el museo de Quecholac, sí, vayan. Pues vayan. Además, fíjate que se han hecho, por ejemplo, talleres donde lanzamos la convocatoria y vamos a tener el taller, incluso hasta el tejido del chirrión que ocupan los grasejos, que son súper interesantes, que es otro tema, otra vertiente. Y hay una de sala especial para... Justo es lo que iba a comentar, tengo entendido, ¿no? Que tienen una sala dedicada. Sí, se inauguró apenas en marzo, en el marco de la sexta jornada cultural, que fue dedicada... Y tercer año por la firma del comodato. Entonces se enfocó en la danza de los grasejos, que también, te digo, es otra vertiente interesante para poder visitar el museo. Aunado a eso, te puedo decir que en una de las salas la tenemos ya desde hace un par de años, dedicada a la capacitación o ¿cómo le llaman? Impartir el curso para chavos que van a presentar el examen a la UAP. Órale, qué bien. Los chavos, sobre todo, que ves que estos cursos que imparten en muchos lados son de paga, son caros. Entonces muchos de esos chavos no tuvieron esa oportunidad. Ya sea porque por no poderlo pagar, o porque hay que trasladarse hasta aquí a Tecamachalco para hacerlo, para tomar el curso, o hasta Puebla, ¿no? En su caso, Tehuacán tal vez. Entonces, por iniciativa de un habitante de ahí de la comunidad, que también fue iniciativa de su mamá, que le dijo, oye, ponte a hacer algo de provecho. Y es maestro, ¿no? O sea, otra vez el museo funcionó como un depósito de vete a hacer algo de provecho. Es correcto, así es. Entonces aquí a mi hijo. lo motivó para que él dijera, ok, él es maestro dentro de UAP, tiene una licenciatura en computación, y lleva algunos años ya como maestro en la Benemérita. Además de que él ha impartido el examen ya por muchos años y ubica bien el proceso y todo. Entonces lanzamos la convocatoria para que chavos de ahí de la localidad que
no habían tenido la oportunidad de inscribirse a algún curso, quisieran tomar un curso sábados y domingos para prepararse para presentar el examen, y tuvimos mucha convocatoria. Bueno, de hecho no lanzamos la convocatoria tan abierta porque no tenemos espacio, lamentablemente. Entonces el espacio que teníamos de esa sala, conseguimos por ahí las mesas que tenemos, las sillas, y dijimos, bueno, pues alcanzamos 20. Entonces se invitó a algunos que sabíamos que estaban por egresar del tercero de bachillerato, y sí, se presentaron. Mucho éxito porque la mayoría pasó el examen, y a la fecha te estoy diciendo que se han impartido, si mi memoria no me falla, 4 cursos ya, o sea, 4 periodos, 3 periodos, Wow, 3 periodos y cada vez con mayor participación. Esta vez la anterior a esta que están, porque de hecho el examen se está presentando ya en estos días, pero la anterior a esta, que el tema de la pandemia se prolongó, el examen ya no fue las fechas que se realiza, porque por lo regular siempre es en julio, se prolongó, etcétera, etcétera, pero teníamos una convocatoria de 40 alumnos, y de verdad no teníamos espacio, y nos decían, oye, aunque esté parado, pero por favor. Sí, y sientes feo, ¿no? Sí, así de no poderlos apoyar. Sí, no. Entonces, también, ¿no? Parte del trabajo que hacemos, en algún momento se dio un taller con un amigo de aquí de Tecamachalco, precisamente, con Luis Telles, okay. De guitarra. Entonces, también a niños para que clases de guitarra, ¿no? Iba Luis también con toda la voluntad y disposición de hacer una labor. Un saludo a Luis. Saludos a Luis. Y así te puedo mencionar lo de moldado en barro, pintura, plastilina, de paleontología, origami, ¿cómo se llama Origami. Un abanico de posibilidades. Sí, figuras de alambre, grabado. O sea, hemos tenido ahí de todo. Muy bien. Ok, entonces así se consolida el museo, que en su nombre lleva una relación, homenaje a la lengua y cultura nativas, tengo entendido. El nombre del museo entonces es... en Guigua. Yo lo digo Inguigua castellanizado, y ella lo dice ya que ya va más especializado. Hindaku Nene Kringi. Ok, ¿qué significa? Pero ahora que te lo diga ella, mejor pronunciado. No, pero no tan bien pronunciado, pero es Hindaku Nene Kringi. Ok. Y es agua y pluma preciosa. Sí, agua en pluma preciosa. Agua y pluma preciosa. ¿Qué tiene que ver con el vocablo? Sí, con quecholac, que es náhuatl, significa entre el río o agua de los quechulis, ave de pluma preciosa. O sea, te define qué es el quechuli, ¿no? Punto más para la playa que existía. Exacto. Sí. Fíjate que yo creo que ya no, porque ya cuando ellos llegaron, obviamente esto de la playa estamos hablando de miles de años, pero ya cuando ellos llegaron había mucha agua en la zona. O sea, muchísima. Estamos hablando de que está el cerro y ahí había un nacimiento que pues se almacenaba, ¿no? Bueno, quiero pensar, ahorita eso ya es más reciente, pero cuando yo creo que llegaron, seguramente había muchísima agua, okay. que por eso... Sí, porque todo hace alusión al agua, ¿no? Agua. Todos los datos, todos los glifos, todos los... Incluso al ave está también, al quechuli, porque al final de cuentas quecholac es más de quechuli, que también podemos hoy hablar que es un ave extinta, porque ya no tenemos ni siquiera una foto de cómo fue ese quechuli. Tenemos datos porque ha estado plasmado ahí en algunos códices. En los códices, y ya recientemente, ¿no? Ya en el convento, también tiene ahí unos muros. Entonces, a raíz de eso, ¿no? Nuestro enfoque es, nosotros somos una cultura popoloca, mal llamada popoloca, que es como le llamaron por despectivamente, sí, por la forma en cómo hablaban, ¿no? De que como tartamudo, ¿no? Ajá. Popoloca es un adjetivo despectivo que quiere decir tartamudo, tonto, de poco entendimiento. Que no te entiendo lo que estás hablando, ¿no? Okay. Y la lengua es complicadísima. Es muy complicada. Muy complicadísima, es muy fonética, ¿no? Una palabra puede tener 5 significados dependiendo de cómo la... Es gutural, nasal, entonces sí, dependiendo el acento que tenga o la posición o todos esos elementos en la escritura depende
la pronunciación. La escritura y la pronunciación y el significado, ¿no? Entonces, eso hacía que pues a lo mejor no les entendieran. Y hoy que lo escuchas hablar con gente que todavía la habla, y dices, híjole, qué complicado. Luego cuando lo intentas leer o eso. Sí, y no es, o sea, no es literal. No se traduce literal, ni es un concepto de plática, de intercambio, así como de que ¿qué es? O este es un libro, o buenos días, o no. Es así como que tiene otra interpretación. Por ejemplo, platicando con el maestro Fausto, que es una eminencia en todo este tema cultural Ngiwa. Sí. Él me decía que, por ejemplo, buenos días. Tú dices buenos días de 6 de la mañana a 12 del día, ¿no? Después ya son buenas tardes. Así es. Ellos no. Ellos es decir buenos días, que es chaguán, pero es como hacer honrar al sol. Ok. ¿No? Honro tu día o porque honro al sol. Y es buenos días desde que sale el sol hasta que se mete. O sea, ahí no hay buenas tardes, no hay Y la raíz no hay división, la hora que sea, sino el culto. Sino el sol. culto al sol. Entonces tienes que entender muchas cosas de la cosmovisión, de la cultura, de cómo la gente que todavía lo habla, cómo concibe, ¿no? Todo el entorno o la relación que tienes con ese entorno, y de ahí se desprende ya toda la manera de hablar y de expresarse. Ok. Sí, entonces a raíz de que entendimos que pues éramos un pueblo Ngiwa Originario, pues nos enfocamos en eso, ¿no? Obviamente después seguramente se volvió pues, náhuatl en muchos aspectos, pero nosotros quisimos realmente enfocarnos a las raíces, rescatar exacto, darle el mérito al origen, el verdadero origen, ¿no? Tenerlo claro, ¿no? Exacto. Sí. Entonces es por eso que nos metimos al tema Ngiwa, por eso le pusimos al museo este nombre Ngiwa, y muchas de las cosas que hemos estado haciendo para pues entender, ¿no? Y darle el crédito al origen de esta zona. Por eso es Hindakunene Grinji, que muy largo, de agua y pluma preciosa. Ok. Y por ejemplo, no sabemos el nombre de Quecholac en Ngiwa, sabemos el de Tecamachalco, el de Tehuacán, no sé, Izcaquistla, Tepeaca, ¿no? Pero Quecholac no lo hemos encontrado. O sea, tiene que haber un nombre que le pusieron cuando llegaron los Ngiwas a poblar, y de alguna manera lo tuvieron que haber llamado, y no. Sí, por ejemplo, Tecamachalco es Ndatjo. ¿Qué significa? Ndatjo, en la piedra del agua, o el agua donde brota, la piedra donde brota el agua, o, por ahí va el significado. Y por ejemplo, de Quecholac no sabemos que tiene que ver con el agua, con Nda, porque Nda es agua. Y por ejemplo, Tehuacán es... ¿Cómo se llama Tehuacán? Ndachian, algo así, ¿no? Es la pronunciación. Pero quiere decir en el jarro del agua, o en la olla del agua, o el agua en la olla. Tiene ese significado más o menos. Pero de Quecholac no lo hemos encontrado, así que digas, Quecholac es esto. Así es que a lo mejor y seguro es una inquietud que los motiva a seguir, ¿no? Sí, a lo mejor alguien que lo está escuchando diga, ay, mira, creo que yo tengo. Creo que mi abuelito. Sí. No, pero es bien difícil porque a raíz de que todo se volvió náhuatl, se perdieron los nombres de las deidades, se perdió la lengua, se perdió todo. Entonces fueron muy pocas las comunidades que sobrevivieron, como San Luis Temalacayuca, no sé, Tlacotepec, varias comunidades, ¿no? San Marcos Tlacoyalco. Tlacoyalco, San Felipe Otlaltepec, Coyotepec, algunas ya más hacia el sur. Pero en esta parte no, aquí se perdió. Se han perdido. Aparte de que como era una región fronteriza, pues tenía influencia otomí por los tlaxcaltecas. Entonces fue ahí como que fue multicultural. Sí.
Bueno, pues a través de esta charla he podido, conocer que, si me permiten decirlo así, se han convertido en referentes, pioneros culturales en Quecholac, sobre todo porque hemos hablado de estas jornadas culturales, que tengo entendido ustedes son quienes dan origen a las mismas, y esto comienza con la primera jornada cultural, tengo entendido, Quecholac en la historia. Así es. Como bien lo mencionaban, hicieron hincapié en el origen del asentamiento. Esto se da en el 2016 y eso nos conduce al día de hoy, algo que nos interesaba precisamente porque estamos próximos a este evento, que tiene que ver con el primer encuentro internacional de muralistas. Entonces, en el marco de la 7ª jornada cultural, que lleva por título La gente de las llanuras, nuestras raíces, se da el primer encuentro internacional de muralistas. Sí, ¿Es correcto esto? Es correcto. Sí, fíjate que dentro de este caminar de la asociación y de irnos encontrando gente que comulga con esto del hacer el bien, de hacer cuestiones en pro del beneficio común, ¿no? Que lo que hablabas desde un principio. Hay una persona, José Luis, que es un amigo artista, muralista, que por cierto, él nos donó la fachada del museo en Talavera, donde tenemos el diseño del museo, que también nos apoya ahí mucho la hermana de Isabel, que ha colaborado muchísimo en estos temas del diseño, a la cual Iris. Le agradecemos muchísimo, ¿no? Porque Iris ha estado ahí cercana, cañón, sí, hombre, ¿no? y que hay que hacer el diseño del cartel y ahí está. Entonces, inclusive desde el diseño de Quecholarte y Cultura, ¿no? De la asociación. Así es. Entonces, este mural que se tiene en Talavera, en la fachada del museo, donde está el nombre del museo, donde está el logo del museo, pues es gracias a la colaboración de José Luis, que es un súper artista. Ahí puedan ver su trabajo, síganlo en sus redes. Ahí en ¿Cómo las lo pueden encontrar? Como seguirlo? Luis Ramos, y hay otra que se llama Arte. Les vamos a pasar bien el dato para que en las publicaciones de la página subimos la semblanza de cada artista que va a participar. Ahí y ahí vienen sus redes sociales. Perfecto. Nuestras redes sociales son Quecholarte y Cultura AC en Facebook, o en Instagram Quecholarte y Cultura, en Twitter igual Quecholarte y Cultura, pero sobre todo la de Facebook es como la que pues tenemos más seguidores. Estamos hablando de ya más de 5,000 seguidores. Uf, qué gusto, felicidades. Sí, gracias. Y ahí pueden enlazar, ¿no? con la gente. En este caso, ahorita subimos lo de la semblanza de los artistas, y ahí pueden ver a José Luis. Bueno, y José Luis, aquí así como la anotación, él fue de los primeros artistas, más bien, sí, el primero, que vinieron a nuestro primer evento. Cuando nos dijeron que no, él estaba. Él ahí estaba. Él fue de los que vino con otros 4 o 5 artistas. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Una negativa del ayuntamiento para no dar, vaya, lo que menos le costaba, a lo mejor en ese caso, que el acercamiento fue con el director de Casa de Cultura, que él no tuvo ni la iniciativa de decir, no, pues aunque sea les doy 100 pesos de mi bolsa, porque a lo mejor se complica el tema de la gestión. No sé, no haya dinero en el ayuntamiento o lo que quieras, ¿no? Pero ese rotundo no, ve lo que provocó. Sí, se genera una bola de nieve que desencadena ahora en esta 7ª jornada cultural. Así es. Entonces esa avalancha que ocasionó por ese no, veo lo que tenemos hoy creo que se lo debería agradecer. Sí. Hoy se lo debería agradecer, porque tal vez sin ese no, a lo mejor no hubieran ellos acercado a mí y no hubiéramos hecho match. Y hubiéramos logrado esta conjunción para juntos crear la asociación, hoy el museo, mañana el centro cultural. Pero sí, él ya ahorita como muralista es de los que van a estar participando, junto con Hilda Gaitán, Bárbara Siebenlist, que es argentina,
Okay. Juan José Agapito, que mejor conocido como Barto Calacas en el bajo mundo del muralismo. Hilda Gaitán. Hilda Gaitán. Y nuestro amigo Luis Ramos. La organización Tlalmino, que está conformada por Aurora Servín y Juan Carlos Hernández Heleno. Entonces ellos son los 5 que van a participar. Ya tuvimos previamente algunas pláticas, nos pusimos todos en el contexto histórico, compartimos algunos datos con ellos, los más relevantes, y bueno, ellos ya se encargarán de hacer el boceto, y bueno, va a ser la técnica de mosaico, por lo que tenemos un centro de acopio en el museo para todo el material vítreo de colores, que puede ser pedacería de azulejo o piezas completas de piso también, talavera, platos, tazas, botellas de colores, espejos. Fíjate que ojalá lo que nos va a faltar mucho, como ya hablamos, ¿no? Sobre todo que el título del mural va a ser Raíces de Agua. Sí. Necesitamos mucha agua en el mural. Mucho azul. Y mucho azul. Entonces, botellas azules. Yo después les digo qué bebida es azul para que la compren. Se la echen. O quien la tenga. Sí, o quien las tenga las puede donar. Las pueda llevar. ¿Cuál es la dirección o el lugar al que pueden acudir para...? La dirección es 2 Oriente número 9. En Quecholac. Ahí pueden llevar sus apoyos en especie, y tengo entendido que también solicitan, debido a que hablábamos de un proyecto autogestivo, también el apoyo en efectivo, ¿no? Para el apoyo en efectivo, en especie, todo es bienvenido. Fíjate que vale la pena recalcar que de alguna manera los artistas no están cobrando por el mural, ¿no? Que normalmente se pudiera hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, tú cotizas un mural y te dicen, pues sí, mira, genera esto, ¿no? En este caso, ellos mismos también, por ser nosotros autogestivos, y que es un tema no lucrativo, y que es para un lugar en el cual estamos haciendo cosas de bien, en lugar de no cobramos la entrada. Entonces ellos mismos se ponen la camiseta y dicen, no, pues nosotros apoyamos, ¿no? Apoyamos la causa, pero obviamente pues los gastos, ¿no? Lo justo tienen que no cubrirse. Es cubrirse, ¿no? Las comidas, porque son muchos días. Estamos hablando que son 15 días que se va a llevar a cabo la construcción de este mural, y pues la tripa reclama. Entonces, 3 veces al día. Y esos días son del 7 al 21 de julio, ¿correcto? Del 7 al 21 de julio. Entonces, pues sí se necesita, ¿no? Inclusive, volvemos a lo mismo, a veces esa parte de darlo en efectivo es más complicada, pero si alguien aporta que el desayuno, que la comida, que algún día, ¿no? Que oye, ¿sabes qué? Yo quiero aportar, aunque sea una comida, con toda confianza. Por ejemplo, ya ahorita ya se contactaron un amigo de Acatzingo. Me dice, ¿sabes qué? Te puedo apoyar con 2 cenas. Entonces, no, pues bienvenidos. Okay. Y ya ya tenemos el calendario, qué días él va a venir a darles la cena. Y aprovechan, platican, a lo mejor de ahí salen nuevos proyectos para por ejemplo, para Acatzingo, ¿no? Entonces es así como se hace, todo es a base de apoyo y de buena voluntad. Bien, pues entonces si ustedes que están viendo esta entrevista quieren apoyar, ya sea, como decimos, en especie, en material vítreo para la elaboración del mural, a través de la comida, a través de efectivo para cubrir además hospedajes y los gastos propios que lleven las actividades, comuníquense, pónganse en contacto con Quecholarte. Ya hablamos de sus redes sociales, los pueden encontrar como Quecholarte en Facebook, Instagram, Twitter, y de todas formas en la descripción de este video vamos a dejar sus redes para que puedan ponerse en contacto con ustedes. Tengo entendido que el mural es una de las actividades que se dan dentro de esta séptima jornada cultural, que tiene como título La gente de las llanuras, nuestras raíces. Así es. Y además llevan a cabo, como ya lo habían mencionado, por ahí dieron un adelanto de la inauguración de la sala prehispánica, ¿cierto? Dentro del museo. Sí, también se está adecuando ahorita, se está recalzando los muros, se va a pintar. Tenemos pensado, si no, construir
las urnas, comprar madera para hacerlas. Y bueno, hacerle ahí ya más o menos si no la museografía, Sí. por lo menos con la asesoría de expertos y tenerlo más o menos en orden, ¿no? Que vaya cronológicamente. Y bueno, esa es una parte. Igual tenemos la donación de otro mural por parte de un artista de la ciudad de Puebla, Carlos Tonatiuh, a lo mejor por ahí algunos lo conocen. Todavía no tenemos la fecha, pero pues sí, ya es un hecho que se espera que se dé en esta actividad, y si no, bueno, se dará más adelante en la noticia de cuando ya se entregue el mural. Y tenemos también el segundo encuentro de danzas de la región. Y ahí vamos a tener algunos invitados de distintos lugares. Obviamente los anfitriones va a ser el grupo de Grasejos de Quecholac. Nos van a acompañar también un grupo de danza de San Gabriel Tetzoyocan, sí, con las chinolas, y los huehues de la ciudad de Puebla. También el grupo, el colectivo Temachtiani Maceguani de Armando Bermejo, también con los Diablos Negros de la Costa Chica de Guerrero. Okay. Entonces va a estar ahí bien interesante. Aparentemente las danzas, la de Puebla, la de Guerrero no tienen mucho que ver, pero haciendo una comparación entre toda la región, sí comparten elementos en común que tienen que ver con el agua. Ok, y es parte de la fiesta. Entonces, ¿no? Es parte de la fiesta, y pues como pertenecemos a la región geográfica de la Mixteca, bueno, pues se comparten muchos elementos ahí en común. Bien, cabe mencionar también que en todas estas actividades tienen contemplado las medidas sanitarias necesarias para poderlo llevar de la manera más sana, valga la redundancia. Así es, vamos a tener, y una exposición pictórica de un artista también que nos contactó. Él es originario de San Simón de Bravo. Okay. También es muralista, pero en esta ocasión va a participar con una serie de cuadros, y también va a estar ahí su exposición pictórica en una de las salas ahí en el museo. Y vamos a hacer una serie de videos, pequeños videos ahí en algunas comunidades que pertenecen o pertenecieron al señorío de Quecholac. Y bueno, ahí tratando de dar a conocer la historia de cada una de ellas. Muy general, ¿no? Van a ser videos cortos, pero bien explicados. Bien importantes, ¿no? Para entender el contexto. El contexto, ¿no? Ahí de la historia. Y tengo entendido que se va a hacer un recorrido virtual para quienes no puedan asistir. Para quienes no puedan asistir, efectivamente, la exposición pictórica va a ser virtual. Todo se va a estar también transmitiendo en vivo. Bien, todos los eventos en sus redes, ¿no? En las redes sociales. Los he visto en Facebook ahí activos con estas transmisiones, ¿no? Ahí vas a encontrar algunas transmisiones de las jornadas culturales anteriores, y pues esta no va a ser la excepción. Vamos a transmitir en vivo los acontecimientos del día, y de conforme se vayan dando, ¿no? Les vamos a ir, tal vez no les mostremos el avance para que sea sorpresa al último día, porque si no va a perder un poco de la magia, emoción, ¿no? la incertidumbre, magia, exactamente. No, pero al último sí, a lo mejor presentamos un video de todo el proceso. Sí, el proceso, ¿no? Y ya así como que así rapidísimo en el llamado time-lapse. Exactamente, sí. Ok, y bueno, pues quisiera tomar la palabra a nombre de ustedes para agradecer hasta el momento a quienes han aportado ya con el material vítreo, a quienes se han puesto en contacto con ustedes para ofrecer su ayuda, para que todo esto pues salga adelante y se pueda llevar la fiesta de la manera más adecuada. Así y pues cumpla con todas las expectativas de un día festivo. De un día festivo, sí, como tal. Es una jornada cultural, una fiesta cultural para la cual todos están invitados. O sea, de verdad que a veces nos cuesta, ¿no? Dices, chin, ¿cómo me acerco, no? O ¿cómo le hago? Pero de verdad que se acerquen, que entren, que participen, que se sientan parte de, ¿no? O que compartan el espacio que cualquier quecholense debe sentirse como en casa, ¿no? Decir, ok,
pues y además todos nuestros eventos son gratis. O sea, lo hacemos de esa manera para que la gente se motive a ir y conozca ahí todo lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. Y bueno, ya ojalá y después la pandemia nos siga permitiendo recibir a grupos de escuelas, a grupos de turistas, como veníamos haciendo antes de la pandemia. Entonces sí es así como muy motivante que nos visiten grupos de otros lados. Desde donde nos estén viendo, bueno, estamos grabando actualmente en Tecamachalco. Si nos están viendo en Tecamachalco, en Tehuacán, a donde sea que llegue esta entrevista, a cualquier rincón del país, visiten Quecholac en cualquier momento. Ya hablamos de la disposición que tienen para explicarnos lo que se ve en el museo y todas estas historias que pues a uno lo llenan de magia, ¿no? Claro, podemos programar una visita guiada. Claro, con todo gusto. Y con toda confianza. Y principalmente del 7 al 21 de julio. De julio. 7 a 21 de julio. Visiten Quecholac. Y bueno, continuando con esta dinámica que se hace regularmente en este programa, en la interview, hay una sección en el que voy dictando una serie de palabras con la idea de que ustedes, sin que lo piensen mucho, mencionen lo primero que les venga a la mente, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, es la primera vez que entrevisto a dos personas, que charlamos con dos personas a la vez, entonces yo creo que vamos a ir una a una. ¿Una y una? Una y una, ¿va? Entonces, comenzamos con Isabel y la primera palabra es pueblo. Identidad. Comunidad. ¿Y pues yo? Sí, vas tú. Apoyo. Música. Alegría. Patrimonio. Preservarlo. Gracejo. Danza. Ser humano. Espíritu. Historia. Pasión. Presente. El ahora. Futuro. Incierto. Alma. Alimentarla. Cultura. Necesaria. Y finalmente, entrevista. Enriquecedora. Muy bien. Otras preguntas recurrentes que suelo hacer a quienes entrevisto, con quienes tengo la oportunidad de charlar, es ¿qué consejo le podrían dar a los jóvenes? ¿O qué mensaje les gustaría hacer llegar a quienes están viendo esta entrevista? Que conozcan sus orígenes, que tengan amor al pueblo donde nacieron, y para poder tenerle amor tienen que conocerlo. Que lean, que luchen por sus sueños, que hagan lo que les gusta, lo que les apasiona, y si pueden trabajar en ello, pues mucho mejor. Que se acerquen al museo, que se acerquen a las artes, a la cultura, y para eso está el museo. César. Bueno, en particular a los jóvenes, aunque en realidad me gustaría como que no limitarlo, okay, ¿no? Me gusta extenderlo. Sí, porque yo veo juventud en gente que podría parecer mayor, pero están llenos de juventud, ¿no? Es juventud acumulada. Entonces, en particular a los jóvenes, adolescentes, que de repente andan con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, que no se desvíen en temas banales, en temas que de entrada saben que a lo mejor no son los correctos, ¿no? Pero solamente por impresionar a alguien, por entrarle a la bola, por cumplir una moda, pues a lo mejor no es lo tuyo, ¿no? No es lo que realmente en tu interior eres, ¿no? Entonces, que no se desvíen en eso, ¿no? Que se enfoquen en cosas de provecho, en que no quieran llamar la atención en particular de alguien haciendo algo inadecuado, ¿no? Que no se dejen llevar por el alcohol, drogas, que se enfoquen en cuestiones de arte, en cuestiones que valgan la pena, que enriquezcan, y que pues sigan, ¿no? Con esa motivación, con ese ímpetu y con esa energía
que esa sí caracteriza, ¿no? a un joven, pero enfocada a algo de bien. Más adelante, cuando ya tengan la madurez necesaria, lo van a agradecer, lo van a valorar, van a decir, qué bien que lo hice así, ¿no? César. Bien, otra de las preguntas regularmente va enunciada o dirigida, porque hasta ahora hemos entrevistado a personas de Tecamachalco. Es la primera vez que viene alguien que no es precisamente de este municipio, y pues la esencia es prácticamente la misma. Cuando ustedes se transportan a otro lugar, a otro estado, otra ciudad o incluso otro país, y piensan en Quecholac, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Fíjate que es interesante, ¿no? Sobre todo Isabel, que pueda decir eso en el sentido como te lo dijo. Ella no nació ahí, ella tiene 25 años ahí, y puedo decir que es más quecholense que teciuteca. Y eso sí. Esa respuesta es interesante del lado de ella, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, Isabel? Bueno, cuando estoy lejos, lo primero que pienso es tranquilidad, añoranza, porque sí extraño el pueblo cuando no estoy en él. En el museo porque es como mi segunda casa, y pienso en la identidad que yo ya me creé en Quecholac, porque aunque sea originaria de Teciutlán, ya hice una identidad en Quecholac. César. Dejó semilla en Quecholac, pero con sus hijos, ¿no? Sí. Sus raíces ya una Mis parte raíces se quedaron ya ahí. tienen, Ya mis hijos tienen, se han extendido ahí. sí, son totonacos y son guivas. Fíjate que yo en lo particular, así como lo mencionas, solo pensaría familia, porque como que soy un poco renuente a marcar territorio, ¿no? ¿En qué sentido? Que creamos fronteras nosotros mismos, ¿no? Nos quejamos de que nuestro vecino del norte nos trata mal, nos deja pasar, cuando en realidad no debería haber fronteras, ¿no? En el mundo. Lo mismo pasa aquí en las poblaciones. Empieza a generar una competencia de que no, allá es un pueblito, acá está más civilizado o está más industrializado, y eso genera mucha discordia, mucha enemistad que no debería existir. Yo lo visualizo en un todo, en un tema global, y el tema de historia, pues yo decía, imagínate si aquí pensáramos que había dinosaurios, ahora que vemos un mastodonte que apareció, pues cuánto le costaba llegar de Quecholac a Tecamachalco, ¿no? Yo creo que era su recorrido habitual, ¿no? Comía aquí, a lo mejor regresaba ya a tomar agua, y no puedes decir, este mastodonte es de Quecholac porque aquí apareció, o este gliptodonte es de Tenango, cuando está. ¿Por qué le vas a poner un límite, ¿no? Porque hoy, por cuestiones políticas, sobre todo sociales, se han delimitado, ¿no? Pero por ejemplo, hoy yo te puedo decir, Tenango, que está pegadito a nosotros, pertenece al municipio de General Felipe Ángeles. Nosotros somos un municipio independiente, pero en cuestión religiosa, por ejemplo, Tenango es parte de la parroquia de Quecholac. Entonces, pero Tenango se separó de Quecho en 1923. Exacto. Entonces ahora sí que toda su vida fue barrio de Quecholac. Exacto. Entonces probablemente en un futuro todos seamos un municipio más grande, ¿no? No sabemos, eso es cuestión social, política. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo decir, yo estudié aquí en Tecamachalco secundaria bachiller y me siento identificado en muchos aspectos, ¿no? Conozco mucha gente aquí, veo el convento, veo el sotocoro, el arte que está ahí, y imagínate si platico con un extranjero, le voy a decir, es mi lugar, aunque no sea aquí. Sí, claro, eres parte de... Entonces yo creo que me viene a la mente eso de mostrar algo que a lo mejor alguien de Tecamachalco se sienta también orgulloso, ¿no? De que en Quecholac haya algo que dice, mira, vamos a Quecholac porque está esta arcada que está padrísima y que es parte de mi región, de mi zona. Exacto. Soy inguigua, ¿no? Somos parte de... Entonces, esto de estas jornadas culturales es parte de eso, nuestras raíces
somos un pueblo en Guigua que a lo mejor sí vamos a competir, pero ahora ya con mexicas o con otomís. No, y no puedes separarlo, o sea, históricamente no puedes. A lo mejor al principio muy egoístamente decíamos, vamos a investigar todo lo de quechua, pero nada más, ¿no? Pero no puedes. Está ligado todo. Está unido a Tecamachalco, a Catzingo, a todo. Tepeaca, hasta Molcajac y no sé, Izcaquistla. Y a la vez esos territorios se van. Sí, o sea, no puedes. Entonces, yo te diría, si estoy fuera, quecholac, ¿qué pienso? Cuando quecholac, a lo mejor familia, ¿no? Familia, esa parte de sentirme orgulloso de mi región. No Okay. solo una población. Muy bien, ¿y qué viene a futuro para Quecholarte? Digo, ya estamos en el marco, ya viene próximamente la séptima jornada del 7 al 21 de julio, lo recalco para que no se les olvide, pero ¿qué viene a futuro para Pues para fíjate que quisiéramos soñar siempre, ¿no? Lo ideal para nosotros es que se consolide la asociación, que tal vez podamos crecer, ¿no? en participantes, en gente, colaboradores, en que sea un grupo fuerte. Hoy la pandemia nos enseña muchas cosas. La pandemia nos pudo haber dejado a alguno de los integrantes pues fuera de este mundo, ¿no? O sea, te hace analizar muchas cosas. Y yo quisiera que si Isabel no está, haya alguien que pueda continuar, ¿no? Que se conecte, que le transmita ese amor que ella tiene por esa investigar, por eso, y que pudiera, ¿no? Hacer la labor, porque pues a lo mejor si Isabel, si Jorge, si Mimi, si yo, si alguno de los integrantes ya no está o ninguno está, que no se quede eso ahí, ya como que un proyecto ya que desapareció, ¿no? Entonces a mí me gustaría en el futuro eso, ¿no? Que se consolide la asociación para que los demás o alguien más pueda retomarlo, pueda seguir el rumbo y podamos hacer y lograr lo que hemos soñado con ese espacio, ¿no? Que sea un centro cultural, además del museo, que sea un espacio cultural donde podamos tener todo adecuado para dar clases de música, de danza, de lo que veníamos haciendo, pero en instalaciones adecuadas ya y de una forma autosustentable, ¿no? Que también no tengamos que depender de que si nos cooperaron, que si conseguimos, de que si esto, que si lo otro. Porque te puedo decir, el camino entre nosotros tampoco ha sido fácil, ¿no? Nosotros mismos decimos, chin, ya no quiero, chin, lejos de que a lo mejor a la gente agradezca, valore, participe, te critican, te bajan la moral. Ya a veces sí hemos tenido ganas así de tiramos la toalla y ya. Entonces, pero no. eso es, la idea es esa, ¿no? Consolidarnos como asociación. Ya ahorita ojalá la pandemia la estamos dejando atrás y volver a resurgir para tener nuevamente los talleres, para tener ya el museo abierto ya a visitas, como decía ella, de escuelas, de turistas, etcétera, etcétera. Y ese sería para mí el proyecto, el futuro de la asociación. Igual, pero bueno, le agregaría también ya ver las instalaciones terminadas, porque todo lo tenemos aquí todo el proyecto está aquí, y sí es ir poco a poco, porque sabemos que no vamos a poder así todo rapidísimo, pero sí irlo logrando. Nos vamos fijando metas, ¿no? En esta jornada es una sala. La siguiente jornada, que será en marzo, otra sala, o los baños, o no sé, ir así avanzando. Nos vamos formando metas a corto plazo y vamos trabajando en ellas. Y continuar con aquello que dejamos como en pausa a causa de la pandemia. Seguir con las investigaciones, ojalá más gente se sume y bueno, continuar. Muy bien, pues ha sido un gusto charlar con ustedes esta tarde, desde luego conocernos, y yo creo que con esto terminamos la entrevista.
no sin antes dejar los deseos puestos en que esas metas a futuro se consoliden y pues que esta próxima actividad de la 7ª jornada sea todo un éxito, que todo salga adelante. Nuevamente quisiera recordar sus redes sociales, Quecholarte. Bueno, más bien ustedes nos podrían ayudar a recordar en sus Facebook redes. estamos como Quecholarte y Cultura AC, en Instagram como Quecholarte y Cultura y en Twitter igual, Quecholarte y Cultura. Bien, pues búsquenlos, síganlos, estén al pendiente de las actividades. Vale la pena seguir ese trabajo porque es lo que le da sentido, ¿no? Sí, a claro. estas actividades. Nosotros también agradecemos a ustedes que hayan visto esta entrevista. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. La verdad es que la pasamos bastante bien. Sigan a La Interview, pueden encontrarnos en Facebook como La Interview, en Instagram también como La Interview. Y este programa es posible gracias a The Smokers. Búsquenos en YouTube y bueno, todos los datos quedan en la descripción de este video. Ha sido un placer, muchas gracias, un gusto. Gracias nuevamente por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por asistir. Esperemos que la hayan pasado a todo dar. Claro Sobre que sí, todo en bastante. este lugar. También muchas gracias a Mictlán, que nos ha prestado este sitio. Vengan, visítenlo, conozcan el buen pulque, conozcan los pulques curados de la región. Otra de las ¿cómo se puede decir? De las bondades de nuestra tierra. Esta zona, ¿no? De Claro. las bondades de nuestra tierra. Así es, entonces muchas gracias a Mictlán que hizo posible que hiciéramos la entrevista en este espacio. Y nuevamente muchas gracias a ustedes. Esto fue todo. Mi nombre es Eduardo Durán y nos vemos en la próxima. Chao. Hemos llegado al final de este episodio de La Interview. Adiós. El muchacho